¿Dónde está vuestra fe? Son las palabras que usó nuestro Señor Jesucristo para reprender a los apóstoles en un momento en el cual había venido tempestad sobre ellos y sus vidas estaban en peligro. Antes de entrar a esta situación en la que nos encontramos, la mayoría de personas estaban tranquilas, acomodadas a una vida que ya teníamos. Había un empleo, estaba el negocio que iba caminando, estabas vendiendo, había, habían ahorritos en el banco quizás que te hacían estar seguros. Pero a esta altura de la situación hay muchas personas que están al borde de la desesperación. Hay muchas personas que están en incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar el día de mañana. Algunos quizás ya perdieron el empleo. Hay otros que solamente les están pagando una parte de su sueldo. El negocio se vino abajo, no has hecho ninguna venta y estás desesperado. ¿Hay algún enfermo en tu familia? ¿Será que tenés algún hijo enfermo? ¿Tu hija está enferma? ¿Tu esposa, tu esposo? ¿O algún familiar cercano? Quizás tu papá lo tenés enfermo. Quizás tu mamá ha caído con alguna enfermedad y te sientes impotente porque no puedes hacer nada. Y en este momento te sientes presionado por las circunstancias que estás viviendo. Y en este momento no sabes qué hacer, tienes desesperación, has caído en desesperación. Quizás tú mismo estás quebrantado de salud. Quiero que me acompañes en la Biblia al libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 8 versículo 22 al 25 encontramos un relato bíblico en donde había venido una tempestad sobre sus vidas. Y quiero que aprendamos de la palabra del Señor, de esta porción de la palabra del Señor, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en aquellos momentos donde nos sentimos desesperados. Vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el Señor en su palabra: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda? Y le obedecen. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por un día más que nos ha regalado de vida, Señor. Gracias, Padre, por el cuidado que usted tiene de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro por aquellos hermanos que en este momento están pasando alguna situación difícil, por aquellos hermanos que ha venido tempestad sobre sus vidas y las circunstancias parecen que no terminan, las circunstancias son difíciles. En el nombre de Jesús le pido, Señor, que a través de su Espíritu Santo usted pueda fortalecerlos, Señor. Usted pueda darles esa doble porción de su Espíritu, Padre, para que ellos puedan soportar, mi Dios, todas esas pruebas que han venido a su vida. Gracias, papito precioso. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amado hermano, quiero decirte de que las pruebas siempre van a venir a tu vida. Las tempestades van a venir cuando menos tú te lo imagines. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros pasemos
por pruebas, por tempestades, porque solo de esa manera nosotros vamos a conocer quién es Jesús. Solo de esa manera nosotros vamos a tener confianza en Jesús. Solamente de esa manera nosotros vamos a poder experimentar el poder de Dios. Mira lo que dice la Biblia acá. En el capítulo 23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió. En primer lugar, mi hermano, aquí vemos la humanidad de Jesús. Jesús era un hombre, pero también Jesús era Dios. Y aquí vemos que la doble naturaleza de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Jesús se cansaba. Jesús se fatigaba. En este momento del relato, él venía de predicar. Él venía de hacer milagros y se cansó. En el libro de Marcos dice de que él se fue a la parte a la popa del barco. Y la popa del barco es la parte de atrás. Y él estaba dormido, estaba descansando, estaba cansado. Y mira lo que sigue, lo que dice en el 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Pero también, si tú te fijas acá en el versículo 25, dice que también reprendió a los apóstoles y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? En este versículo aprendemos de que aunque nosotros estemos con Jesús, aunque nosotros tengamos a Jesús en el corazón, las tempestades siempre van a venir a nuestra vida. Pero acá la Biblia nos enseña cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, como seguidores de Jesús. Mira acá dice la Biblia de que lo que le sucedió a los apóstoles es que en este momento ellos se asustaron. Cuando vino la tempestad sobre ellos, se asustaron, se desesperaron. No hallaban qué hacer. Porque las olas eran inmensas y dice de que estaban cayendo en la barca. Y el miedo era que se iba a hundir y por eso buscaron a Jesús. Y qué bueno, eso está bien. Eso está bien, nosotros tenemos que buscar a Jesús, porque la única solución a nuestros problemas, la única solución a las dificultades que vienen a nuestra vida, a las tempestades, es Jesús. Jesús es la solución. Qué precioso lo que ellos hicieron. Está bien que lo buscaron, pero aquí hubo un problema. Aquí hubo un problema que a Jesús no le agradó. ¿Y cuál es este problema? Y es que ellos se desesperaron y llegó el momento en el cual, llegó un momento en el cual habían perdido el control. Habían perdido el control. Y eso es lo que a Jesús no le agradó. Porque cuando tú pierdes el control, eso significa que has perdido la fe. Eso significa que has dejado de confiar en Jesús. Porque la fe, querido hermano, la fe es convicción. La fe es seguridad. Y la fe ha sido puesta por Dios por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna, para que nosotros podamos confiar en que las promesas de Jesús son verdaderas. Eso es lo que a Jesús no le agradó en este momento. Cuidado con tener el control. Esa es la primera lección que nosotros debemos de tener por medio de esta palabra que estamos viendo. No pierdas el control. A Jesús no le agradó que perdieran el control y por eso es de que Él los reprendió. Porque cuando tú pierdes el control, lo que sucede es que te vuelves una persona quizás no amargada, pero sí una persona que cuando te hablan, contestas mal.
O quizás haces un mal gesto. Y lo peor del caso, que se lo haces a aquellas personas que más amas. Cuidado con perder el control. Esa es la primera lección que podemos sacar de acá, de esta porción de la Biblia. No perder el control, porque si pierdes el control significa que has dejado de creer en Jesucristo y en sus promesas. Y aquí viene la segunda lección. Esto es lo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que tú pierdas la fe, porque la fe ha sido puesta para creer en las promesas de Jesús. La fe ha sido puesta para creer en las promesas de Jesús. Dice Romanos 12:3 que la fe que Dios nos ha dado, una porción de fe, a todos nos ha dado diferentes porciones de fe. Y en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice de que la fe ha sido dada a algunos como un don, el don de la fe, el don para ser salvos, el don para creer en Jesús y tener salvación y vida eterna. Si tú eres cristiano, Dios te ha dado el don de la fe. Y por eso es de que crees en Jesús. No es porque tú le hayas buscado, sino porque Él te buscó y te dio el don de la fe para que tú tengas salvación y vida eterna. A Jesús no le agrada que tú pierdas la fe, es la segunda. A Jesús no le agrada, es la segunda lección. Por eso es de que Él los reprendió y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? En el libro de Marcos dice: ¿dónde? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Acaso no tenéis fe? Amado hermano, significa que Dios nos ha preparado por medio de la fe para que nosotros podamos soportar las tempestades y de esa manera vayamos creciendo, vayamos teniendo un crecimiento espiritual, una madurez. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Lo que significa es el autor. Autor significa que Él es la fuente, con Él nace la fe. Fuera de Él no hay fe. Si tú estás creyendo en los hombres, no hay fe. No es fe, no se llama fe. Si tú estás creyendo en las cosas, eso no se llama fe. Eso no es fe. Si tú estás creyendo en los santos, o quizás en la Virgen, porque hay muchas personas que dicen: no, es que la Virgen es la mediadora. Eso es falso, eso es mentira, porque la Biblia es bien clara y dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Fuera de Jesús no hay fe, el único es Jesús, es la fuente, el creador de la fe. Y también dice que Él es el consumador de la fe. ¿Y qué es el consumador? Es el que completa, es el que termina, con Él termina la fe. Y eso significa que mientras nosotros estemos en este mundo, necesitamos la fe para caminar. Necesitamos tener una vida de fe. Pero cuando nosotros estemos con Jesús, ya no vamos a necesitar fe, porque vamos a estar con Él. Y dice la Biblia que en ese momento nosotros vamos a alcanzar la altura del varón perfecto. Vamos a estar con Él. Ahí se va a consumar la fe, ahí termina. Entonces la fe solamente es
para que nosotros tengamos confianza, tengamos convicción de que Jesús es la única solución, de que las promesas de Jesús se van a cumplir en nuestra vida. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le bendiga.